Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar inicio al seminario del día de hoy. El tema es farmacología de las moléculas pequeñas. La agenda a tratar, vamos a hablar acerca un poquito de la historia, el origen, los efectos fisiológicos, mecanismos de acción, metabolismo y algunos efectos adversos específicos y la excreción y uso terapéutico. Los objetivos del presente seminario son destacar el papel de las tirosinquinasas en las células, enfatizar las diferentes vías en las que pueden operar las moléculas pequeñas y su mecanismo de acción. Esta imagen es pareciera muy sencilla, pero en realidad es la imagen de cómo se está intentando manejar el cáncer actualmente. Pues en nuestro país, específicamente dentro del Seguro Social, hemos tenido pues la experiencia desde hace algunos años de contar con algunas moléculas fuera de la quimioterapia convencional, que la razón principal por la que se intenta dar una terapia más dirigida es principalmente por la toxicidad de la misma, pero hoy por hoy para nuestro país, para nuestra gente y para nuestras consultas, pues es parte importante aún del tratamiento. Entonces vamos a enfocar, vamos a enfocar las terapias blanco en dos tipos, el tipo directo y el tipo indirecto. Entonces, dentro del tipo directo vamos a tener que específicamente las moléculas van a actuar específico en la superficie y de esa manera van a dar tratamiento y de esa manera se va a dar el enfoque del tratamiento, de la detención o de esa manera se va a detener el proceso específico. Dentro de estos vamos a tener los anticuerpos monoclonales y las de moléculas pequeñas. El resto de medicamentos son de enfoque de tipo indirecto, entre las cuales van a estar la terapia antisentido, la inmunoterapia, los inhibidores de metaloproteínas y las terapias de receptores de ligandos, entre otros, y algunos inhibidores de la angiogénesis. Históricamente, las moléculas pequeñas empezaron a utilizarse en la calmodulina más o menos en los años finales de los 70, principios de los 80, hubo una primera aprobación del SU-101-S20 para esa década, para esos mismos años, y en 1980 ya esta misma calmodulina ya fue mucho más utilizada por Hiroyoshi Hidaka. Y nuestra historia viene a partir del 2001, donde se aprueba por primera vez en la FDA el imatinib, que vino a revolucionar el tratamiento y a darle una nueva esperanza a los pacientes con leucemia mieloide crónica. Y para el 2013, en mayo de ese año, se tuvo la primera aprobación de otro tipo de tumor que era básicamente un tratamiento convencional con quimioterapia y una nueva esperanza también a tener una mayor sobrevida global con la aprobación del gefitinib. Entonces vamos a hablar de que la fosforilación regula la mayoría de los aspectos de la vida celular. En el genoma humano vamos a tener 90 tipos de sinasas de quirosina y 43 genes de tipo tirosinquinasa. Estos van a tener la función específica del crecimiento celular, la angiogénesis, dentro de muchas otras que vamos a ir viendo poco a poco. Y existen, esta es una para la función de las moléculas pequeñas es importante el brazo de las tirosinquinasas, como lo es importante los diferentes
vías de señalización como el factor de crecimiento del endotelio vascular, el factor de crecimiento epidermoide y su receptor, y los mTOR, los cuales van a dar la expresión, los mTOR van a dar la expresión de genes, los cuales van a estar regulados principalmente por el factor inducido de hipoxia y su regulador, el von Hippel-Lindau. Bueno, vamos a decirle el origen de las moléculas pequeñas de tirosinquinasa. Son quinasolinas y tienen la característica que tienen dos anillos aromáticos, el anillo benceno y el anillo pirimidina. Entonces, estos dos anillos, de acuerdo a su conformacionalidad, van a ir dando la actividad a los diferentes tipos de moléculas. Vamos a definir las moléculas pequeñas como unas moléculas sintéticas, ya que las quinasolinas son moléculas sintéticas que son derivados quinasolínicos de bajo peso molecular que interactúan en el dominio tirosinquinasa intracelular de varios receptores, incluyendo el EGFR. Su mecanismo de acción principal y en lo que va enfocado de aquí en adelante todo el desarrollo de esta clase es la inhibición de la fosforilación, que va a ser inducida por ligando, que son competidores reversibles del sitio de unión del ATP, en el dominio catalítico intracelular de la tirosinquinasa. Es básicamente de acuerdo al lugar de las mutaciones donde vamos a ir haciendo esta inhibición del ATP, perdón. Entonces, vamos a hablar de los mecanismos de la acción de las tirosinquinasas. Las tirosinquinasas se encuentran a nivel de la célula, tienen su porción extra de un dominio extracelular, transmembrana y su dominio intracelular. Normalmente, como el dominio extracelular en esta posición, como está en esta primera imagen, es un dominio que se encuentra completamente inactivo, esperando que llegue un ligando al cual él sea un receptor que se exprese. Entonces, llega el ligando, se va a unir a él y es ahí donde ya empieza la heterodimerización o la homodimerización. Ahí es donde empieza la actividad de la unión de la tirosinquinasa. Entonces ahí ya está activada cuando ya están unidos y ya de forma interna se realiza la fosforilación intracelular, ingresa ya a la célula y ya se va al proceso de la transcripción. Entonces, esto hace su trabajo, se fosforila la porción que tiene que ingresa al proceso de transcripción y de una vez se va uniendo a las vesículas lisosómicas. Entonces, todo lo que no es necesario, todo lo que ya no tiene ninguna función, se empieza a degradar, no importa si sea transmembrana o si sea extracelular. Todo se empieza de una vez a degradar. Y este tipo de activación se da aguas abajo. Entonces, ya teniendo el concepto de un mecanismo de acción normal de la tirosinquinasa, cuando tenemos alteraciones de la tirosinquinasa, como resultado vamos a ir teniendo una proliferación anormal, antiapoptosis y antiangiogénesis, que es lo contrario de la actividad de la tirosinquinasa, que es la proliferación, apoptosis y angiogénesis. Vamos a clasificar las tirosinquinasas, ya vimos su función fisiológica, vamos a ver la otra cara que es su tarea como oncoproteínas. Entonces vamos a tener
como oncoproteínas las vamos a clasificar en dos formas. Los receptores de tirosinquinasa y los no receptores de tirosinquinasa. Dentro de los receptores de la tirosinquinasa vamos a tener el EGFR, el receptor del factor de crecimiento de plaquetas, de fibroblastos y los receptores de insulina. Y los que no receptores están el PI3K y los mTOR. Entonces, ya teniendo una función, ya sabiendo que tenemos una función, que podemos tener una activación constitutiva de la tirosinquinasa, ¿qué es lo que nos va a dar la activación? ¿Qué es lo que pasa en la tirosinquinasa que nos hace dar como malas señales? Vamos a tener las mutaciones como se da en el caso del EGFR, la translocación, que la más conocida es la del cromosoma Filadelfia, los bucles autocrinos y paracrinos, que en las cuales va a haber una sobreexpresión de ellos. Y dentro de la sobreexpresión vamos a tener en pulmón, en células no pequeñas, en cáncer de vejiga y algunas veces en cáncer de mama. La activación de la sinasa independiente del ligando, en la cual vamos a tener oncogenes receptores de tirosinquinasa aislados, que muchas veces van a ser de virus transformantes, que de forma crónica se encuentran muchas veces en el organismo y que con el tiempo se transforman y ya dan este tipo de alteraciones. Y la fusión de ALK es otro de los mecanismos. Entonces, aquí podemos ver las dos caras de la moneda. El uso de la quimioterapia con su citotoxicidad per se, pero que nos ha llevado pues a través de la historia al éxito que ha tenido hasta la década pasada la quimioterapia como parte del tratamiento oncológico. Y de este lado vamos a ver los diferentes mecanismos de tratamiento que se proponen, que se tienen actualmente, sobre todo en el primer mundo, en el cual podemos tener los anticuerpos monoclonales, como es el caso del rituximab, trastuzumab y bevacizumab, y de las moléculas pequeñas, dentro de las cuales están el crizotinib, el sorafenib, principalmente. Las consecuencias moleculares el primer mecanismo que vamos a ver es el más conocido y porque fue la primera aprobación, el que nos dio el auge para este tipo de moléculas. Entonces, las consecuencias moleculares del cromosoma Filadelfia, como bien recordamos, es un cromosoma de fusión, en el cual una porción del cromosoma 22 del BCR se va a fusionar con el ABL del cromosoma 9. Y es así como vamos a tener esta función. Y existen dos tipos existen fusiones, pero existen dos tipos de esta fusión, en el cual está el 210P, que da la leucemia mieloide crónica en una forma muchísimo más agresiva, y el BCR-ABL 185, en el cual lo da de una forma más en una forma menos agresiva, o sea, mucho más forma de tratar, aunque definitivamente con la venida y con el descubrimiento del imatinib, pues llevó a un éxito del tratamiento de la leucemia mieloide crónica. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de acción del imatinib? Vemos diferentes tipos de enlaces de hidrógenos con aminoácidos específicos en los sitios de fijación. Se unen, hay un bolsillo auxiliar de fijación y el imatinib se fija a este bolsillo de ATP y apaga la señal de la leucemógena
y de esta manera se detiene la proliferación pulmonar, que esto fue como se conoció desde 1996. Y pues aquí lo vemos de una forma muchísimo más marcada, en la cual vemos pertenece al grupo de la 2-fenilaminopiridina, y se va la fusión entre BSR y ABL, entra el proceso de fosforilación. Como se ve acá, ya fusionado, cuando hay fosforilación, hay una proliferación de la leucemia mieloide crónica, y pues ya utilizando el imatinib, ya hay una competencia por el ATP, ya no se da la fosforilación, y en las células que están fusionadas sufren una apoptosis. Y es así como se pudo ver con el tiempo que habían otras tirosinquinasas en las cuales también podía detenerse, y se da en el BCR-ABL, el c-KIT, el factor del crecimiento derivado de plaquetas y el arquinasa. Por lo tanto, se utiliza en la leucemia mieloide crónica, en los tumores de GIST es su otra indicación, y en el dermatofibrosarcoma protuberans metastásico. Esas son las 3 indicaciones actuales donde está aprobado el imatinib. Y dentro de su farmacocinética podemos encontrar que su metabolismo es principalmente hepático. La excreción en heces se da en un 90%, y en orina el otro 10%, pues luego de muchos días. Los efectos secundarios principales de ellos pueden ser la diarrea, las náuseas, los vómitos principalmente, y el cansancio que puede producir. Y dentro de sus mecanismos de resistencia, dentro de los cuales podemos contar, son las mutaciones del dominio sinasa, altos niveles de BCR-ABL, niveles intracelulares inadecuados, y la señalización fisiológica del factor de crecimiento. Es así como damos terminado pues lo del imatinib. Ahora vamos a pasar a la activación del receptor del factor de crecimiento epidérmico. Esto vamos a recordar que aquel era un gen de fusión y esta es una mutación. Entonces, la actividad específica de la tirosinquinasa es proliferación, angiogénesis, supervivencia, invasión y metástasis. Ya vemos acá la porción extracelular con su ligando ya está dimerizada, y aquí ya hay una fosforilación. Entonces es ahí donde empieza la proliferación del tumor maligno. Y acá podemos ver cuando ya tenemos una molécula pequeña, que es la terapia dirigida, cómo el tumor sufre apoptosis y ya no hay más crecimiento. Viéndolo un poco más específico, vamos a hablar del erlotinib, que se utiliza, su indicación es en tumores de cáncer de pulmón de células no pequeñas, y actúa a nivel de ligando EGFR. Aquí ya tenemos la autofosforilación, aquí es detenida por el erlotinib, y se va a disminuir esta actividad de esta actividad de estos 4 procesos. Entonces, en este estudio es el primer estudio en el EURTAC, en el cual se utilizó, como este era uno de los de primera línea, se comparó con la quimioterapia estándar de la primera línea de tratamiento en enfermedad avanzada con enfermedades que fue un estudio fase 3.
El objetivo primario del estudio era la seguridad y eficacia del erlotinib en comparación con la quimioterapia estándar y en los pacientes europeos en primera línea. Luego que ya había sido comprobado en pacientes asiáticos, querían ver si tenían la misma buena respuesta que habían tenido en la otra población. Y los objetivos secundarios fueron la tasa de respuesta objetiva, la sobrevida global y los análisis de las mutacionales que se dieron en el suero. Entonces, dentro de los resultados del estudio, el objetivo primario era la sobrevida libre de progresión. Vemos que el erlotinib fue de 9.7 meses para el brazo del erlotinib versus 5.2 meses para el brazo de la quimioterapia, lo cual tuvo una significancia estadística y pues ya le dio la aprobación a al erlotinib. Dentro de su farmacocinética, su metabolismo también es hepático, principalmente en esos efectos principales secundarios fueron la enfermedad pulmonar intersticial, la diarrea y la falla renal. Y los mecanismos de resistencia se consideran que son el HER2 y la amplificación del MET. Este es el segundo medicamento también de primera línea en el cual estamos en el gefitinib, en el cual tuvo inicialmente su aprobación la aprobación se le dio en septiembre del 2003 intentando buscar la no inferioridad de gefitinib en comparación con carboplatino paclitaxel. En los datos que fueron pues inicialmente maduros en la sobrevida libre de progresión con la intención de tratar, pues fue de 24.9 meses para el brazo de gefitinib versus 6.7 para el brazo de quimioterapia, pero más o menos en el año 2012 fue sacado del mercado porque se consideró que no tuvo no se lograron los resultados que esperados ya cuando se vieron datos más maduros, por lo cual fue sacado del mercado y actualmente fue vuelto a aprobar en algunos casos específicos. Dentro de su farmacocinética, pues el metabolismo es hepático, la excreción igual es heces y orina, y una de las principales características es el rash tipo acné, y puede tener úlceras corneales y hemorragias también a nivel de globo ocular. No es de los principales efectos, pero sí está descrito que sí ha pasado en algunos pacientes, que incluso ha sido necesario como descontinuar el tratamiento. Y su principal mecanismo de resistencia es la mutación secundaria T790 y el bypass de la señalización, tales como amplificación de los genes HER2 y MET y las mutaciones PI3K principalmente. Y pues el otro para cáncer de pulmón, tenemos el osimertinib. También para cáncer de pulmón de células no pequeñas, su mecanismo de acción es inhibir selectivamente las mutaciones de resistencia de EGFR y TKI y la sensibilización y EGFR T790. Su objetivo primario fue la sobrevida global. Y dentro de los resultados podemos ver que la sobrevida libre de progresión fue de 19.1 meses para el grupo de osimertinib versus los TKI, EGFR, como la terapia estándar que estaban previamente. Fue de 10.9 meses y fue muy buena la respuesta que se obtuvo. Igual, en cuanto a la sobrevida global, los datos en ese momento tenían una madurez del 95%, básicamente no se había visto mayor respuesta
pero sí era evidente la respuesta la separación de las curvas del osimertinib. Dentro de la farmacocinética del osimertinib, pues su metabolismo es hepático, excreción de heces y orina, sus efectos secundarios, su enfermedad pulmonar intersticial y una diarrea que incluso muchas veces puede llevar al paciente a la falla renal, por lo cual es bien importante hacerle hincapié a los pacientes que si es muy frecuente o si es muy abundante, es importante que consulten porque sí pueden llegar a desarrollar una falla renal importante. Y dentro de sus mecanismos de resistencia va a haber, es principalmente una nueva mutación T190 la que está descrita. Y pues el crizotinib es otra molécula pequeña, específicamente se da por el reordenamiento del gen ROS1, que se va a dar aproximadamente en el 2%, del 1 al 2% de los pacientes con cáncer de pulmón. Entonces, su inhibición de tirosina quinasa va a estar dado a nivel de ALK y de MEK principalmente, y lo que se busca es esa mutación, ¿verdad? Mutación del gen ROS1. Principalmente ahí es donde está la indicación de ella específica. Y su farmacocinética, pues, y su metabolismo hepático, la neumonitis es el principal efecto secundario y sus mecanismos de resistencia pues son otro tipo de mutaciones, la L1196, M1152R, por interferencia estérica que impide interacciones correctamente con el receptor. Y es aquí donde damos fin a los inhibidores de la EGFR para dar paso a los inhibidores de la angiogénesis y múltiples receptores de tirosina quinasa. Entonces, dentro de ellos vamos a hablar específicamente del mecanismo de acción del sunitinib. Pues por mucho tiempo se utilizó, o su mayor indicación fue en el cáncer renal metastásico. Ahora ya hay nuevas aprobaciones con la inmunoterapia, ¿verdad? Vino a sustituir por completo el sunitinib. Y como recordaremos, pues como su mecanismo va a estar dado por la pérdida de la función de la proteína de von Hippel-Lindau y actúa a nivel del factor de crecimiento del endotelio vascular y del factor de crecimiento derivado de plaquetas. Va a actuar a nivel de los 4 A, B, C y D del factor de crecimiento del endotelio vascular, y también va a estar en c-KIT, RLT3 y CSF1R. Entonces, podemos ver cómo la inhibición del sunitinib hacia la permeabilidad vascular nos va a dar unas supervivencias, va a detener la supervivencia y la proliferación y la migración, y ya no va a haber mayor formación vascular. Y pues como la terapia blanco que se utilizó actualmente ya está como segunda línea de tratamiento en sorafenib, que era una de sus indicaciones, como también se ha podido utilizar en otros tipos de tratamiento como el cáncer de tiroides. Vamos a tener dos mecanismos de acción diferentes. A nivel del núcleo va a actuar en la angiogénesis y va a detener la proliferación y la supervivencia. Entonces va a tener un mecanismo autócrino y un mecanismo
paracrino, y sus principales formas de actuar es como un antiangiogénico, pero la proliferación celular también juega un papel fundamental. Es un inhibidor multitirosinquinasa. Y esto es el tratamiento, pero la pregunta era, si tenemos que tiene dos efectos, ¿cómo vamos a ver el regorafenib? ¿Cuál es su mecanismo de acción? A través del, porque tomando en cuenta que ya no lo tenemos como una primera línea de tratamiento, porque su primera línea de tratamiento actual en hepatocarcinoma es la inmunoterapia y un antiangiogénico. ¿Cuál es el mecanismo que buscamos después de esto? En regorafenib, uno de sus mecanismos es que bloquea varias proteínas quinasas implicadas en la angiogénesis tumoral, VEGFR1, 2, 3 y TIE2. Su siguiente mecanismo es la oncogénesis, específicamente en KIT, RET, RAF1, BRAF, B600E. Y tenemos un tercer mecanismo en el cual va a actuar a nivel del microambiente tumoral. A través del receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas y de fibroblastos, por lo cual, como podemos ver, pues en realidad tiene varios efectos que nos hacen todavía que el paciente pueda tener una siguiente línea de tratamiento sin mayor toxicidad, que es lo que buscamos con las moléculas pequeñas, o es el objetivo final de las moléculas pequeñas. Y por último vamos a hablar de los inhibidores mTOR. Entonces, la actividad de los mTOR es una proteína serina treonina sinasa, que va a actuar a nivel del ciclo celular en dos niveles, en la transición del G1S en el ciclo celular y en lo cual va a utilizar estos tres moléculas, el 4E BP1, la ciclina D1 y el P27. A los niveles a los efectos en apoptosis a través del BAL, BSL2 y P53. Y dentro de estos inhibidores de mTOR, los principales, los más destacados son el everolimus y el tensirolimus. Recordemos que actualmente el everolimus lo tenemos indicado en segunda línea de tratamiento después de un cáncer de mama metastásico hormonal positivo que ya haya progresado a ciclinas. Esto sería una siguiente línea de tratamiento. Y el mecanismo de acción es que tiene dos mecanismos importantes, que se une a la inmunofilina FK506 y de esa manera lo que va a hacer es que va a detener el ciclo celular por muchísimo más tiempo y de esta forma va a evitar la proliferación celular. Y dentro de su efecto apoptótico están la reducción de varios vasos inmaduros, maduros e inmaduros a nivel del factor de crecimiento del endotelio vascular. Perdón. Y la rapamicina, que es otro de los inhibidores del mTOR, su principal indicación está en el glioblastoma y el cáncer renal. Bueno, esto es como un esquema de todo lo que vimos anteriormente, de los dos tipos que vamos a tener de forma directa, de moléculas directas, los inhibidores, las moléculas pequeñas y los anticuerpos monoclonales, como vemos acá el cetuximab, bevacizumab,
Y esto es a nivel extracelular, y a nivel intracelular los inhibidores de EGFR, los antiangiogénicos, dentro de los cuales hablamos de sorafenib, pero también está cediranib, pazopanib y balatanib. Y el otro mecanismo por el cual actúa sorafenib, que es aparte del antiangiogénico, a nivel de las vías RAF y MEC. Y los inhibidores de mTOR que van a actuar aguas abajo, que vamos a tener sirolimus, tensirolimus y everolimus. Y al final lo que vamos a detener es el crecimiento, la proliferación y la supervivencia del tumor. En cuanto a las conclusiones, la fosforilación de proteínas regula la mayoría de los aspectos de la vida celular. El mecanismo de acción va enfocado hacia mutaciones, translocaciones, sobreexpresiones, que es la consecuencia final de una fosforilación anormal y el